Hola a todos, todas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro capítulo 13 de la ñapa. Hoy, julio 3 del 2020, con un tema que me han pedido tratar, que es el tema de la enfermedad. Entonces, un gusto a quienes van llegando, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por llegar, por ser tan puntuales, estar allí pendientes. De nuevo, les invito a traer su bebida, a observar el fuego que está apenas encendiendo, está apenas comenzando su fuego, su calor. Entonces, muchísimas gracias y pues les invito a que quienes vamos llegando podamos ir saludando, podamos ir comentando de dónde nos conectamos, para que así podamos ir compartiendo. Hoy particularmente voy a pedirles a quienes vamos llegando que compartan un poco su experiencia con algunas de las cosas que voy a compartir. Hoy voy a generar algunas preguntas para que también este tema lo revisemos entre todas y todos, porque es un tema de mucha envergadura, es un tema muy importante. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este capítulo 13 de La ñapa con Judith Bautista y compañía. ¿Por qué compañía? Si todavía hasta ahora me han visto solo a mí acá. Compañía porque primero Judith es una persona que anda acompañada, nunca estoy sola. Primero, eh, tengo mi familia y segundo, todas estas cosas que estoy compartiendo acá, si bien son elaboraciones que yo he hecho, conclusiones que he ido tomando, son frutos de muchas conversaciones, son frutos de lectura, frutos de cursos, talleres, de experiencias propias y experiencias de otros. Y también ya tengo varios invitados que se están preparando para venir a dar su testimonio, a compartir. Y por eso es Judith y compañía, porque siempre hay alguien ayudándome con el fuego, siempre está mi pareja, mi familia, a veces pasan por aquí mis gatos y para mí es importante darles un lugar. No creo que estemos en un momento de la historia en donde los protagonismos individuales tengan mucho sentido, porque es muy difícil que cada uno de nosotros sea lo que es sin ayuda de otras personas, sin la intervención de otras personas, de la vida, de experiencias. Entonces, todo lo que somos es gracias a esas experiencias que tenemos de encuentro con otras personas, con otros seres. Por eso esta ñapa la hemos llamado así, porque es una construcción colectiva. Muchas veces antes de venir acá, yo he hablado con alguien, alguien me dice, Judith, mira, ¿y por qué no hablas sobre esto? Y yo le pregunto, ¿y por qué? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo le nombrarías? ¿Qué preguntas tienes? Y por eso es Judith y compañía, porque es una construcción colectiva y también todas sus preguntas, todo lo que ustedes me escriben son realmente bienvenidos y muy bien aprovechados. Esta semana quiero aprovechar para darle las gracias a las personas que no solamente han estado como pendientes, hay mucha gente que me ha escrito diciéndome, Judith, no te pares, continúa, yo no puedo llegar a las 5:30, pero yo al otro día te escucho. Entonces, muchísimas gracias por esto, por la valoración que están teniendo estas charlas, estos encuentros, más que charlas, pues encuentros que hemos tenido. Y también esta semana tuve dos regalos muy bonitos, tres regalos muy hermosos de personas que desde su gratitud han querido también retribuir al espacio, retribuirme a mí. Entonces me han mandado algunos regalos, me han hecho algunas ofrendas con destinación específica, y es decir, Judith, sabemos que tú estás tratando de mejorar tus equipos, entonces te mandamos una ayuda para que te compres tu micrófono, y eso es algo muy hermoso, de verdad, muy lindo, porque es precisamente la muestra de lo que es la ñapa, porque la ñapa es eso, el espíritu de la ñapa es, quiero que estés bien,
quiero que sientas que me importas y como me importas te doy lo mejor de mí. Incluso a veces también hay personas que me han dicho, Judith, pero guarda un poquito, no trates de decir todo sobre el mismo tema en la misma tarde, porque te atiborras de contenido. Y yo le digo, sí, sí tienes razón, pero es el espíritu de la ñapa, es ese. Por supuesto que voy midiendo porque sé que cada una de estos encuentros está lleno de contenido y la idea no es atiburrarnos, sino tener una semana de reflexión, de escuchar de nuevo. Si es bueno para ti compartir este video con otras personas, sentarte a mirarlo junto con tu pareja, junto con tu familia, junto con alguien especial y poder conversar sobre eso. Entonces, muchas gracias también quienes me han preguntado que cómo pueden apoyar. Entonces, estas son las maneras de apoyar, compartir y si quieren hacer una ofrenda, realmente todo es bienvenido, sobre todo en este tiempo tan exigente. Muchos de nosotros estamos acompañando muchas personas por teléfono, por Skype, que han necesitado ese acompañamiento y no todas tienen cómo acceder económicamente a una consulta. Así que toda ayuda que se quiera dar también con destinación específica, mira Judith, te mando para que acompañes a alguien, te mando para que alguien tenga acompañamiento, te mando para que ustedes que andan comunicándose de gente que necesita, yo te mando para que alguien tenga un mercado. O sea, hay muchas maneras de vivir el espíritu de la ñapa, eh, proponiendo temas, diciéndome, Judith, yo quiero ir a la ñapa a compartir mi experiencia y todo eso es bienvenido realmente. Entonces, sin más, vamos a comenzar el día de hoy con esto de la enfermedad. ¿Qué pasa cuando la enfermedad época que es en la que nace la ñapa, que es la época de la cuarentena, la época de pandemia, la enfermedad es casi que el centro que propicia todo este movimiento. Aunque no todos hemos estado cerca, sí todos hemos tenido información, a veces demasiada, a veces en mucho desorden, pero hemos tenido información sobre enfermedad. Y lo primero que nos toca es la posibilidad de que yo o alguien cercano esté enfermo. En mi caso tengo familias, tengo parientes también que, que están en este momento viviendo enfermedad, algunos con relación al COVID, algunos, otras personas no. Sin embargo, la enfermedad y este tiempo en específico nos ha puesto a todos en alerta ante la posibilidad de estar enfermos. Lo decía en en uno de los encuentros anteriores, pareciera que nos habíamos vuelto invencibles. Estábamos viviendo muchas, no me refiero a personas en específico, sino la sociedad misma, viviendo en la falacia de la inmortalidad, en la falacia de la perfección, en la falacia de que solo si tú te mentalizas, solo con mentalizarte ya lo hiciste, ya lo lograste, mmm, como si fuera solo un tema de mentalizar. Valoro mucho la visualización, pero también hay que hacer muchas cosas adentro. ¿Qué pasa cuando visualizo y visualizo y visualizo y no logro? Hay algo dentro de mí que no está alineado con esa visualización. Y eso que no está alineado, como con los carros, hay que calibrarlo. Así como los carros, cuando yo voy a dar una vuelta para allá y resulta que el carro no da la vuelta, entonces hay que llevarlo al mecánico para que el carro realmente, las llantas se muevan como yo espero. Y la espiritualidad tiene que ver con esto. La espiritualidad tiene que ver con la capacidad que tenemos de mirar qué tan alineados estamos con lo que creemos, con lo que queremos, con lo que buscamos. Y la enfermedad tiene que ver con eso, tiene que ver con las formas que tiene la vida de alinearnos. Y para entrar propiamente al tema de la enfermedad, yo quiero mostrarles, quiero retomar esa primera imagen que tuvimos de espiritualidad, esa primera imagen que compartí de espiritualidad, creo que fue en el capítulo 2 o 3
que traje esta imagen de la lucha de los israelitas con Amalek. En la parte de la izquierda vemos a Amalek, perdón, vemos a Moisés con Aarón, con sus dos compañeros que le sostienen las manos arriba. Y en la parte de abajo, en el llano, vemos el ejército, la batalla. La espiritualidad, que la hemos definido como la capacidad de interpretar y actuar ante las experiencias de la vida, también hemos dicho que tiene esos dos componentes. Un componente que se manifiesta en la vida diaria. Ajá, tú hablas de solidaridad y la estás practicando. Tú hablas de perdón, lo estás practicando. Tú hablas de generosidad, la estás practicando. Por lo general, estamos en ese intento. Aquí no quiero tampoco presentar una falacia de perfección, de que tengo que ser totalmente coherente. Por lo general estamos en eso, tratando de alinearnos y de ser coherente con lo que queremos, con lo que creemos, con lo que somos. Pero para vivir esa coherencia tenemos esos dos escenarios. El escenario interno, el escenario espiritual, donde se da la batalla, se da tanto arriba como abajo. Y la enfermedad no está fuera de esta realidad. La enfermedad, como es parte de la vida, también tiene esto, circunstancias corporales, físicas, que se manifiestan en el plano físico real, dolor de cabeza, maluquera, debilidad, tos, dolor. Pero también tiene otros aspectos que tienen que ver con nuestra interioridad, como nuestros pensamientos, nuestras emociones. Ya la ciencia y muchas tradiciones médicas han demostrado y nos han hecho caer en cuenta de esa relación que hay entre el cuerpo y la mente, entre el cuerpo y nuestras emociones. Y quizá muchos ya lo hemos experimentado, que un día tuvimos una discusión y al siguiente día tenemos un dolor de cabeza o al siguiente día tenemos diarrea, después de un susto es posible que al otro día tengamos diarrea. O lo contrario, me dio una gripa muy fuerte y me siento bajita, me siento triste. Eso tiene que ver con esa relación que hay entre el cuerpo, lo que manifiesta el cuerpo y lo que manifiesta la mente, o lo que manifiesta las emociones. Esta relación es muy sutil, muy, pero muy presente todo el tiempo. Y es en esa relación en donde yo quiero plantear la enfermedad. Hay muchas páginas en internet que lo dicen. El cuerpo grita lo que la boca calla, o todas las enfermedades son psicológicas. Yo quiero ponerlo en un plano intermedio. Si bien todas las enfermedades tienen un componente psicológico, emocional, porque efectivamente yo lo creo que todas lo tienen, también hay un componente que se manifiesta en forma de síntomas, y estos síntomas, por supuesto que forman parte de la enfermedad, forman parte de cómo se manifiesta esa enfermedad, pero esa enfermedad es de cuerpo, de alma, de mente. Digamos que cada enfermedad tiene todos esos componentes, pero por lo general nosotros solamente accedemos, o en la sociedad nos hace solamente acceder a los componentes físicos. Es decir, me duele la cabeza, me voy y me tomo un Dolex y sigo trabajando. Ayer estuve acompañando un taller y veíamos eso con personas que trabajaban en derechos humanos y en acompañamiento psicosocial. Nos dábamos cuenta de cómo sucede la vida. En un taller de estos empiezan a salir los dolores, empieza a salir el dolor de cabeza, las tensiones, y por lo general tiene que ver con eso. Sentimos un dolor, lo dejamos pasar y seguimos adelante. No nos escuchamos a nosotros mismos. Y la enfermedad puede ser un llamado del alma. Ahorita vamos a hablar más de eso. Eh, Pueden ser regalos de la vida que no sabemos enfrentar.
porque en nuestra educación no se nos enseñó a lidiar con los sentimientos que nos produce una enfermedad, no se nos enseñó a lidiar con el miedo, con el dolor, con la limitación. Estamos en una sociedad donde está el paradigma, entre más fuerte seas, entre más exitoso, exitosa seas, entendiendo el éxito como fortaleza, incluso arrollador, en esa medida en que no te enfermes estás bien. Es como si la enfermedad fuera la parte mala de la historia. Entonces tú te enfermas y las primeras preguntas son, ¿y te has tomado algo? ¿Y ya fuiste al médico? ¿Y no será que, y con esto de la relación entre el cuerpo y la mente, hay muchas cosas hermosísimas, hermosísimas, que nos ayudan? Por ejemplo, hay estudios que hablan de las diferentes partes del cuerpo y la posible relación que tiene eso con experiencias mentales y emocionales. Pero tenemos un peligro y a mí me gusta alertar de ese peligro. El peligro puede ser que te lees uno de estos compendios y después crees que sabes por qué todo el mundo está enfermo. A mí me ha pasado que de pronto una gripita y hay alguien que se arroja el derecho de, ¿y será que no has dicho, pero qué es lo que no has expresado? Y yo siempre respondo con las palabras de mi profesor Julio César Payán: depende y a veces. Es muy posible que una enfermedad de la garganta tenga que ver con cosas que no hemos dicho, pero un síntoma en la garganta, según la persona, puede tener un sinnúmero de causas muy diferentes que no necesariamente tienen que ver con no haber expresado algo. Entonces la invitación es sí acopiar la información, especialmente de eso que me aqueja, acopio la información que me sirva para entenderme, para comprender cómo es que se manifiesta en mí esa enfermedad o esos síntomas, para poder entender los componentes emocionales y mentales de esos síntomas. Es una invitación que, que yo les hago a que aprovechemos la enfermedad para conocernos, para entendernos. Por lo general, cada uno de nosotros, según la medicina china, cada uno de nosotros tiene un órgano blanco. El órgano blanco suele ser un órgano o que ha sido afectado en la historia familiar o que por alguna circunstancia fue afectado en los primeros meses de nacimiento. En mi caso, mi órgano blanco son los pulmones y por eso agradezco mucho uno de los regalos que me mandaron esta semana que tiene que ver, que es un suplemento que ayuda mucho a, a compensar eh, esas debilidades que pueden estar toda la vida con nosotros. Y bueno, aquí quisiera irme con la primera pregunta y es, quienes estamos acá, ¿qué sentimientos hemos experimentado en un momento de enfermedad, mío o de otros? Entonces te invito a que, igual si estás aquí o si llegas después, a que te tomes el trabajo, pienses qué sentimientos me produce o me ha producido una enfermedad mía o de otras personas. Yo hice una lista de las enfermedades, los sentimientos que a mí personalmente me ha producido la situación de enfermedad. Por ejemplo, fragilidad, vulnerabilidad, miedo, impotencia, rabia, debilidad, fragilidad, límite. La enfermedad es una realidad que nos pone en un límite, en en un momento histórico, en una sociedad que no nos enseña a experimentar los límites, no nos enseña a decir hasta acá. Para aprender a reconocer los límites, yo tengo un ejercicio muy sencillo. Ponte de pie, voy a decirlo lento por si
quieres hacerlo en este momento. Ponte de pie, con los pies fijos en el suelo y empiezas a intentar moverte a ver hasta dónde llegas sin mover los pies. Imagínate que eres un árbol y que como árbol intentas extenderte lo más que puedas. Y es muy bonito cómo este ejercicio nos va ayudando a decir, yo llego hasta aquí llego yo. Y como no sabemos experimentar esos límites, no sabemos muchas veces establecer relaciones de codependencia, porque o invado al otro o el otro me invade a mí. Y la enfermedad es una manera como la vida nos enseña a poner límites. Alguna vez estuve acompañando a una persona que tenía una enfermedad recurrente y nos hicimos este trabajo. Bueno, cada vez que te dé el síntoma, vas a empezar a revisar una semana, 2 semanas antes que has vivido. Y nos dimos cuenta que cada vez que esa enfermedad se sucedía en su vida, más que la enfermedad, esos síntomas se sucedían en su vida, tenía que ver con una tendencia suya a olvidarse de sí y a servir mucho a los demás. Entonces en su oficina era la que se quedaba hasta la noche trabajando, era la que no descansaba, la que siempre estaba llevándole el tinto y todo a los compañeros, echándose encima las cargas que tenía, preocupándose más de la cuenta, y después de unas semanas el cuerpo le pasaba factura. El cuerpo le decía, bueno, ya no más, ahora necesitas atenderte a ti misma. Y en ese momento la enfermedad se convirtió en una medida para ella, en una medida porque empezaba a sentir los síntomas y ¡prum! Se daba cuenta, estoy volviendo a mis patrones. Entonces, esta enfermedad no valía la pena solamente tratarla en el médico. Muchos de nosotros quizá vamos corriendo a la farmacia o vamos al médico a buscar rápido qué me sirve para quitarme esta enfermedad, porque realmente muchas veces lo que hacemos es querer quitar esa enfermedad, pero nunca nos ponemos a pensar cuál es el regalo que tiene esa enfermedad. Y eso tiene mucho que ver con lo que hemos dicho de la espiritualidad. La espiritualidad es la capacidad de descubrir los regalos que hay detrás de cada experiencia. Y aquí viene la segunda pregunta que te regalo y que te invito a que respondas. Si quieres responder aquí en el chat, puedes hacerlo y si no, que la respondas para ti. ¿Qué has aprendido en la enfermedad? Si ya descubriste cuál es tu órgano blanco, ya descubriste quizá por dónde va tu fragilidad, por dónde van tus límites, ¿qué te regala? Es decir, ¿qué has aprendido en tiempo de enfermedad tuya o de otros? Porque la enfermedad de los otros también puede ser un regalo. Y aquí también te invito a que reflexiones en eso. Esta enfermedad mía, de mi familia, ¿qué regalos nos ha dado? Por ejemplo, ahora en cuarentena, he escuchado a muchas familias que me han dicho, nosotros éramos unidos, pero ahora en cuarentena sí que estamos todos pendientes unos de otros, e incluso familias que no eran tan unidas, y me han relatado eso, la cuarentena nos unió como familia, la cuarentena o la enfermedad nos unió como familia. Gracias a la enfermedad de papá o de mamá, me reconcilié con mi hermano, me reconcilié con mi hermana. Y todas esas son regalos de la enfermedad. Y si lo que hacemos es que quitamos de plano la enfermedad, pues nos perdemos el regalo porque no nos damos el permiso de abrir el empaque. Como no nos gusta el empaque en el que viene ese regalo, viene el regalo de la reconciliación o viene el regalo de la conciencia. Pero resulta que ese empaque en el que viene está acompañado de dolor de oídos, de dolor de rodilla, de dolor de cabeza, de depresión, tristeza, ansiedad.
Ese es el empaque del regalo. Entonces, como no nos gusta, queremos devolverlo al fabricante. O sea, no, este regalo no me gusta, no lo quiero. Pero si abrimos ese regalo, si nos damos el permiso de amistar con ese regalo y decir, bueno, no me gusta mucho el empaque, pero venga, vemos a ver qué hay detrás de ese regalo, pues nos podemos encontrar con experiencias maravillosas. Tengo una experiencia mía personal que a mí me impactó mucho, que fue la enfermedad de mi mamá. Eh, Muchos de nosotros hemos crecido con la ilusión de ser autónomos, de no necesitar nada de nadie, de hacer nuestras cosas y uno de los grandes miedos en que nos enfrenta la enfermedad es el temor a no poder, el temor a no poder pararme, el temor a no poder hacer mis cosas, el temor a tener que depender de otros. Eso es muy común en muchas personas, el temor y ahora voy a hacer un pereque, voy a hacer un problema. Y mi mamá en su época terminal, ella sufría mucho por eso, decía, es que yo soy un pereque, es que yo les pongo mucho problema, y se ponía mal y decía, ay, pero qué pereza. Entonces yo llegaba y la empujaba en la silla de ruedas y me la llevaba a almorzar. Y cada vez que ella me decía, es un pereque, yo le daba las gracias. Le decía, mami, usted no se imagina lo que este pereque significa para mí. Me está dando el regalo de salir de mí misma, me está dando el regalo de ser más generosa, me está dando el regalo de ser más sensible, porque en esa época me desarrollé mucha sensibilidad. Yo me daba cuenta de un día para otro cómo cambiaba el olor del cuerpo de mi mamá, cómo fue cambiando su mirada, cómo fue cambiando la textura de sus músculos. Cuando nos abrimos a la enfermedad, podemos detonar en nosotros el desarrollo de habilidades, el desarrollo de posibilidades. Precisamente yo atendiendo personas enfermas, yo soy una persona muy sensible a este tema y siempre he sido medio enfermera, que un accidente, que alguien se rompió, que alguien se quebró, siempre he tenido que lavar heridas, curar, limpiar y he desarrollado habilidades de sacar puntos, de dar masaje, es decir, un montón de habilidades que me ha dado la enfermedad. También escuché el relato una vez de un padre de familia que llevó a su hijo a jugar a un parque y estaban sus hijos jugando con, con los demás amigos, con los demás compañeros de capacidad. Y este hombre se asombró cuando vio cómo estos chiquitos empezaron a incluir a este pequeño en sus juegos y a transformar su juego en función del chico que llegaba con discapacidad. Eso nos hace creativos, eso nos dinamiza la vida. La, Tanto la enfermedad como la discapacidad, como las capacidades diferentes, hay muchas formas de llamarlo, o de llamar las diferentes circunstancias que viven las personas y que vivimos nosotros, que nos permite sensibilizarnos y ser creativos y acomodar las circunstancias para el beneficio de todos. Como nuestras grandes ciudades no están acostumbrados a eso, nuestras grandes ciudades no están acondicionadas para la discapacidad. A muy pocas personas se les ocurre poner un andén o poner una rampa. Hay muchos lugares de Bogotá que son muy ariscos, muy hostiles con personas, con las personas invidentes, con las personas con discapacidad en su movilidad. Y la enfermedad o la limitación física es precisamente la que nos permite muchas veces desarrollar esos otros dones que están más internamente, que están más eh, invisibles, pero que son dones maravillosos que nos permiten ser mejores seres humanos, que nos permiten crecer.
Y esa es una de las cosas que quiero dejar. Quiero compartir también, aquí está de nuevo las, las imágenes de Amalek, arriba, en la montaña, la lucha interna, la lucha espiritual, porque la enfermedad también trae esa lucha espiritual. Muchas veces enfermedades muy graves, muy fuertes, viene la pregunta, ¿y Dios sí me acompaña? ¿Dios sí me escucha? ¿Dios sí está conmigo? Y vienen todas esas experiencias de fe o muchas otras personas que conozco, que he conocido increyentes y que después de una enfermedad o después de la muerte de alguien cercano, ¡pum!, como que se abre el horizonte y empiezan a vivir de forma diferente su espiritualidad. Con esto no quiero decir que la espiritualidad, la única manera sea vivirla creyendo en un Dios o en una presencia. Sin embargo, la espiritualidad sí también tiene que ver con esos factores intangibles de la existencia, cómo los elaboras y cómo elaboras estas situaciones límites de la vida, porque tanto la enfermedad como la muerte, como los límites nos ponen en un límite en donde sí o sí tenemos que respondernos por el sentido de eso. ¿Qué sentido tiene esta enfermedad? ¿Qué sentido tiene esta experiencia? Y aquí les traigo un poema que no sé si alcanzan a leer. Yo sé quien esté de pronto en su celular, yo sé que le va a resultar un poco difícil. Lo voy a leer, es de Dulce María Loinás, se llama Poemas, es el poema 32, el poema sin nombre número 32. Y dice así: ayer quise subir a la montaña y el cuerpo dijo no. Hoy quise ver el mar, bajar hasta la rada brilladora y el cuerpo dijo no. Estoy desconcertada ante esta resistencia oscura, esta inercia que contrapesa mi voluntad desde no sé dónde y me sujeta, me suelda invisibles grillos a los pies. Hasta ahora anduve todos mis caminos sin darme cuenta de que eran justamente esos pies los que me llevaban. Y me llené de todos los paisajes, sin fijarme si entraban por mis ojos o los llevaba ya conmigo antes de que se dibujaran en el horizonte. Y alimenté luceros, sueños, almas, sin reparar en que las propias venas se me vaciaban de la sangre prodigada. Ahora pregúntome, ¿qué estrella vendrá a exprimirse gota a gota dentro del corazón exhausto? ¿Qué fuente habrá para abrevarlo como animal cansado? Pregúntome, ¿qué haré sobre la tierra con este cuerpo inútil y reacio? Y oigo decir al cuerpo todavía, ¿qué haré con esta chispa que se creía sol? ¿Con este soplo que se creía viento? Dulce María Loinás. Seguramente gracias, David, gracias. Seguramente muchas de las preguntas que nos hacemos cuando nuestro cuerpo dice no son estas: ¿qué voy a hacer ahora con este cuerpo? ¿Me quiero levantar a trabajar o necesito levantarme, necesito salir a correr, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro? Y el cuerpo dice no. Y dice el poema: hasta ahora anduve sin darme cuenta que mis pies me llevaban. Cargué cosas en mi cuerpo sin darme cuenta que eran mis hombros los que cargaban. Y corrí sin darme cuenta de que las venas se me vaciaban. Esta es la historia de muchos de nosotros, que corremos, estamos en el día a día afanados y no nos damos cuenta que nuestras venas se están vaciando. Y peleamos con nuestro cuerpo, peleamos con el dolor, discutimos con los veredictos médicos. No nos importa si tenemos fiebre y salimos a la calle a, a seguirnos vaciando de la sangre prodigada. Hasta que llega un punto en que el cuerpo dice, no más, o no sé si sea el alma,
Una de las preguntas que yo me hago cuando viene la enfermedad a mí es, ¿qué me está diciendo mi alma? ¿Qué quiere mi alma? Quizá la pregunta no sea por qué me dio esto, sino por qué yo creé esta enfermedad. ¿Por qué mi mente, mi corazón y mi ser crearon este síntoma? No para ver qué hay de malo en mí, no, porque muchas veces lo vemos así, o sea, ¿qué tengo de malo en mi mente o en mi corazón para que esta enfermedad se manifieste? Estamos en la misma dicotomía. Estar saludable es bueno, estar enfermo es malo. Eh, Según la antroposofía, muy rápidamente, porque pues no es una clase de antroposofía, pero según la medicina antroposófica, gran parte de la enfermedad en el cuerpo se da por los procesos de oxidación en la sangre. El oxígeno llega a las células y empieza un proceso de oxidación. Enciende fuego adentro. Ese fuego es absolutamente bueno porque es la energía de la vida que se enciende en cada una de las células de nuestro cuerpo. Pero ese mismo proceso de oxidación genera la enfermedad en el cuerpo. Es decir, la enfermedad es el proceso mismo de la vida. La vida misma es muerte, vida, muerte, vida, enfermedad o desbalance, balance. El cuerpo crea la enfermedad ¿para qué? Para renovarse, para recrearse. Y si negamos la enfermedad, negamos esa posibilidad de recrearnos, de transformarnos, de aprender muchas cosas. Y por eso es muy maravilloso, aunque es exigente, cuando llega la enfermedad a nuestra vida, porque es la posibilidad que tenemos. Es como si la vida nos dice, oye, ya hiciste este curso, pero no has hecho este. ¿Qué tal si te dedicas un tiempo a ti mismo? Y sigue el poema, me devuelvo al poema. ¿Qué haré con este cuerpo que no me sirve, que no me funciona? Y el cuerpo responde, ¿qué haré con esta chispa que tiene ínfulas de sol? ¿Qué haré con esta pequeña ráfaga que tiene ínfulas de viento? Tenemos ínfulas de sol, ínfulas de brillar, ínfulas otra vez de ser exitosos, el éxito entendido como estar ocupados, tener mucho dinero, tener muchas propiedades, ser muy reconocido. El cuerpo nos recuerda lo que somos, criaturas maravillosas y a la vez criaturas frágiles. Criaturas maravillosas, quizá por ser frágiles. La fragilidad como ese regalo que tenemos de irnos, de ir madurando, de ir cambiando. Si no hay muerte, no cambia, el cuerpo no cambia. Esta mujer que yo soy ahora ya no tiene la cara ni el cuerpo de la niña de 8, 6 o 4 años. Y eso se lo debo al proceso de muerte y enfermedad que tiene el cuerpo internamente en sus procesos de renovación. La enfermedad son todos los intentos que el cuerpo hace para equilibrarte, para equilibrarnos. Y por supuesto, dada esa relación de la que hablábamos al inicio del cuerpo o de la parte física, de la parte tangible, con la parte intangible que son las emociones, que es la espiritualidad, más que la espiritualidad, ese componente de la espiritualidad. Por esa misma relación, efectivamente, el cuerpo puede enfermar de modos más profundos cuando el alma necesita atención o cuando el alma lo decide, como lo hemos dicho también, lo dijimos en la ñapa con respecto a la muerte. Mi profesor César Payán lo decía, la gente no se muere porque está enferma, la gente se enferma para poderse morir. Nosotros todos estamos creando cotidianamente nuestra vida y al crear nuestra vida creamos la enfermedad. ¿Y por qué la creamos? Porque la enfermedad nos permite transformarnos, crecer y en el momento oportuno, si es el caso,
diseñar nuestra salida de este plano, diseñar cómo es que nos vamos a ir. Con esto quiero dejar como tres frases que para mí son claves. La enfermedad como don. Cada vez que la enfermedad llegue a tu vida a partir de ti o a partir de otra persona, te invito a que revises qué don trae esa enfermedad, qué don trae ese paquete. Y en vez de pelear con el paquete, mirar cómo ese paquete, qué regalos trae para ti, para tu familia. La enfermedad como camino. Hay un libro que se llama así, por cierto. La enfermedad como camino. La enfermedad puede ayudarme a diseñar mi vida, como esta persona que yo acompañé. La enfermedad le permitía discernir. El cuerpo nos permite discernir. Por lo general, cuando queremos hacer algo que no nos conviene, el cuerpo a mí se me aprieta aquí la boca del estómago o se me tensionan los hombros. Cuando estoy en un lugar que no me conviene o en el que no deseo estar y empiezo a estar en algunos sitios por obligación o porque me toca o porque creo que así debe ser, ahí mismo se me tranca la garganta. Entonces, esos son síntomas de que mi alma no quiere eso. Entonces, la enfermedad puede ser un camino. También hay muchas vidas de personas que durante la enfermedad hacen cambios importantes en su vida, toman decisiones importantes. La enfermedad abre un camino para discernir la vida, para recrear la vida. En ese sentido, recuerdo mucho a el fundador de la familia Paulina, Santiago Alberione, sacerdote del siglo, entre cambio de siglo XIX, siglo XX. Él era muy enfermo y a veces pasaba temporadas en cama, encerrado en la cama porque literalmente no podía pararse. Ustedes imagínense un fundador de 10 comunidades, un hombre de una actividad arrolladora, caía en cama literalmente por meses. Imagínense lo que este personaje podría sentir estando en cama. Yo no puedo asegurar que eso era lo que sentía, pero a muchos de nosotros nos daría una fuerte crisis si eso nos sucede, como nos está sucediendo a muchos ahora. Después de 3 meses de quietud, de confinamiento, ya hay muchos que están, bueno, ¿qué me hago? ¿Qué me hago? Ya no puedo más, ya necesito salir a la calle y mucha gente ya está empezando a salir a la calle. Y está bien que ahora que empezamos a salir, empecemos a mirar esto. Quienes convivieron con Santiago Alberione decían que después de pasar varios meses en cama, el hombre a veces de un día para otro se levantaba y tenía una nueva idea para fundar. Entonces se levantaba y tenía una película, se levantaba y había un libro, se levantaba y había una nueva fundación que hacer. Había un viaje. Él aprovechaba, no sé si conscientemente, pero aprovechaba esa enfermedad como camino para entrar dentro de sí y recuperar las fuerzas para crear cosas nuevas. Y hay muchas personas que conozco que lo hacen. Yo personalmente lo hago, porque parte de mis enfermedades también tienen que ver con eso. Entonces, yo digo, bueno, estoy enferma, entonces a descansar, a tomar agüitas calientes, a reponerme para tener nueva energía para continuar el camino. Y por último, la enfermedad como compañera. Muchos de nosotros tenemos enfermedades desde chicos, desde niños. Por supuesto que yo creo que hay formas de tratarlas, formas de mejorarlas, sobre todo si trabajamos en esta triple línea, línea espiritual, línea emocional, línea mental y línea física. Si comprendemos la enfermedad como ese abanico de toda una realidad física, mental, espiritual que yo vivo o que mi familia vive, porque también hay una dimensión de la espiritualidad, una dimensión colectiva de la espiritualidad. Cuando yo trabajo en todas esas dimensiones, muchas veces, y también
Hay muchos testimonios de eso, de personas que trabajando desde el plano espiritual, mental o emocional logran cambios extraordinarios en su experiencia física. Eh, un caso es Anita Morgani, es una mujer, hay un libro que se llama Muero por ser yo, en donde ella relata su historia de cómo ella en 15 días se cura de un cáncer terminal, de los cánceres más bravos, que no ha habido ninguna persona que se salve de ese cáncer. Y ella en 15 días desaparecen las células cancerígenas de su cuerpo. Sin embargo, esos son relatos que si bien pueden ser los nuestros, también tenemos otros relatos. Y es que hay enfermedades que nos acompañan o condiciones que nos acompañan toda la vida. Y esas condiciones o esas enfermedades o esos síntomas se convierten en compañeras, compañeras que también traen sus dones, sus regalos. Eh, Hay muchos testimonios de personas con grandes limitaciones que han hecho de su limitación su don, o en medio de su limitación han descubierto sus dones. Y esa es la invitación para todos. Si bien hay personas extraordinarias que lo han logrado, pues es una invitación para mí, para ti, para todos, eh, aprovechar la limitación, la enfermedad o las condiciones específicas que tengo para convertirlo en un don, en un camino, en un compañero o en una compañera. Este es mi ñapa número 13. Espero sus comentarios, espero que me cuenten cómo les va con esto, cómo les va con esto de reconocer la enfermedad como don, como regalo, como camino, como compañera para sus vidas, para las vidas de las personas que ustedes conocen y acompañan. Reconciliarnos con la enfermedad y redescubrir la enfermedad como toda también esa dinámica maravillosa de estar vivos. Muchísimas gracias por estar aquí. De nuevo les agradezco por compartir. De nuevo les recuerdo que el video a partir de mañana queda en YouTube. A partir de esta noche ya queda aquí en Facebook para que lo relean, lo revisen, lo vuelvan a mirar y lo puedan compartir. Y de hoy en 8 días nos vemos con la ñapa número 14, con una sorpresa más pedida por otra de nuestras grandes amigas del corazón,